Bien, ya hemos visto que podemos cambiar el entorno lumínico y ambiental de nuestra pieza, de tal manera que la interacción lumínica, digámoslo así, con nuestra pieza sea diferente o esté más adecuada a lo que necesitemos. Bien, ahora lo que vamos a ver es cómo podemos cambiar la apariencia física de nuestra pieza para que sus características se adecúen más a ciertos tipos de materiales. Es decir, cómo podemos cambiar la manera en la que el material de nuestra pieza actúa frente a las condiciones de luz que le estamos imponiendo. Esto es, simplemente darle a nuestro material una apariencia más realista. Esto es sobre todo útil cuando estamos hablando en relación a realizar un render de nuestro trabajo. Bien, pues vamos a empezar y vamos a ver el comando en cuestión que nos permite hacer esto, y es aspectos visuales, que se encuentra al lado de escenas y nos permite, como ya hemos dicho, aplicar, gestionar, buscar y seleccionar estos aspectos visuales propios del material. Cabe destacar, no obstante, que es simplemente una definición cosmética. No estamos en ningún momento definiendo ningún tipo de material sobre nuestra pieza. Así que vamos allá. Bien, pues si vamos a aspectos visuales, observamos que tenemos aquí un pequeño menú desplegable y si pulsamos sobre él nos aparece en diversas opciones. Nos aparece una ventana con diferentes partes bien diferenciadas. Bien, en primer lugar vamos a explicar estas tres partes de aquí, de manera que sea más sencillo luego la explicación de cómo aplicar los aspectos visuales. Bien, en esta ventana tenemos tres partes principales en la que aparecen diferentes esferas. Las esferas son muestras de la apariencia física que queremos aplicar, es decir, nos muestra un poco cómo sería la apariencia sobre nuestra pieza una vez aplicada. Bien, en la primera parte denominada mis aspectos visuales, aquí tenemos, digamos, los aspectos visuales favoritos o más utilizados que hemos usado durante todo lo que hemos estado usando Creo Parametric. Así que digamos que van a aparecer aquí. Asimismo, perdón, vamos a dejarlo como estaba. Ahora explicaremos esto. Asimismo, si dejamos el ratón por encima de estas esferas, se nos va a aparecer una ampliación de la representación de la muestra de la apariencia física del material. También podemos hacer botón derecho y podemos editar, nuevo o borrarlo de aspectos visuales, de mis aspectos visuales. Bien, la segunda parte sería la parte de modelo, y en esta parte nos van a aparecer los aspectos visuales que están aplicados sobre el modelo actualmente. En este caso tenemos estos dos, pero si aplicamos cualquier otro aparecería aquí. Aparecería en esta parte aquí de modelo. Bien, la última parte, la parte de biblioteca, es más bien un registro de los materiales que hay guardados por defecto dentro de CreoParametric. Y cuando digo materiales, me refiero a los aspectos visuales de estos materiales. Bien, la biblioteca no es más que una pequeña base de datos, por decirlo así, donde están estructurados todos estos materiales por defecto y donde vamos a poder buscar por categorías dentro de este menú desplegable el material que nos interese. Tenemos vidrio, metales, simplemente pinturas, plásticos, etc. Bien, para entrar en una categoría simplemente pues seleccionaremos el tipo de material, por ejemplo madera, seleccionamos un tipo de madera, de pino por ejemplo, y vemos los tres aspectos visuales que tenemos en este caso aquí. Podemos hacer lo mismo con, por ejemplo, plásticos o lo que sea. Nos van apareciendo aquí. Se trata de una manera sencilla de buscar esos aspectos visuales. Bien, ahora lo que vamos a hacer es explicar un poco qué tenemos en la ventana.
Bien, aquí tenemos la parte de buscar, en la que podemos buscar dentro de la biblioteca, pero por palabras clave, algún tipo de material. En este caso voy a poner copper, que es cobre, y le damos a Enter. Entonces buscará dentro de la biblioteca aquellos materiales que estén asociados con esta palabra clave y nos aparecerán aquí. Bien, más cosas. A partir de aquí podemos cambiar la visualización de las muestras. Por ejemplo, podemos poner imágenes más grandes, nombres e imágenes, solo nombres, etcétera, lo que nos interese. Además, tenemos otras opciones que ahora explicaremos. Pero antes, vamos a explicar un poco cómo podemos aplicar este aspecto visual a nuestra pieza. Bien, vamos a suponer que quiero seleccionar, digamos, vamos a poner este plástico verde y vemos que en la muestra que aparece aquí en la barra de comandos, pues nos aparece ya esa muestra, que es la que estamos aplicando, y en la parte derecha tenemos una ventana emergente que nos dice seleccionar. Entonces deberemos seleccionar sobre la ventana gráfica o bien sobre el árbol del modelo partes para que se aplique el correspondiente aspecto visual. Vamos a hacerlo en primer lugar manualmente, entonces seleccionaremos algunas caras. Vamos a pulsar control para seguir seleccionando y vamos a dejarlo así. Entonces pulsamos aceptar y ahora se nos ha aplicado ese aspecto visual a las caras que hemos seleccionado. Bien, para quitar, supongamos que nos hemos equivocado y queremos quitarlo y dejarlo como estaba antes, pues no se quita mediante control Z, porque no se considera como un paso que se pueda deshacer. Entonces iríamos a aspectos visuales y dentro de aspectos visuales le damos aquí a despejar aspecto visual. Entonces seleccionamos lo que nos interese y le damos a aceptar. Volverá a como estaba anteriormente. Bien, más cosas. Para aplicar vamos a seleccionar este otra vez. Para aplicar un aspecto visual, vamos a cancelar. Para aplicar un aspecto visual a toda la pieza, pues vamos aquí accionamos este comando, el comando de aplicar, que se puede hacer seleccionando aquí un material o directamente a través de esta muestra. Pulsamos sobre la muestra, nos sale la ventanita de seleccionar y vamos aquí al árbol del análisis, perdón, el árbol del modelo y le damos a aceptar. Vemos que ahora tenemos todo el aspecto visual aplicado sobre nuestro componente. Bien, para eliminarlo, pues despejar aspecto visual, seleccionamos de igual manera y ya lo tenemos como antes. Bien, más opciones aquí. Tenemos la opción de despejar aspectos visuales de conjunto. Esto solo se aplica en el caso que tengamos ensamblaje, no es el caso, por eso no está activado. Y tenemos también la opción de despejar todos los aspectos visuales aplicados. Si tenemos varios, pues se quitarán todos. Vamos a poner varios, vamos a poner este azul por aquí, este azul por aquí, y vamos a aplicar un rojo por aquí, a estas caras. Aceptamos. Entonces, si pulsamos sobre despejar todos los aspectos visuales, confirmamos y vemos que se nos han quitado todos. Bien, vamos a continuar. Hay algunas cositas más que explicar con respecto a este comando, así que vamos a abrir aquí aspectos visuales y vamos a ver ahora más aspectos visuales, que es la opción de aquí. Bien, en esta parte vemos que nos ha aparecido el editor de aspectos visuales, y es que mediante esta ventana podremos crear nuestro propio aspecto visual. Para esto pondríamos un nombre aquí. Bueno, en este caso esta referencia de color. Podemos poner una palabra clave, yo que sé, por ejemplo, prueba, y una descripción. Vale. Una vez hecho esto, ya podemos comenzar a editar las apariencias. Bien,
tenemos varias pestañas. Primeramente, dentro de la pestaña Propiedades, deberemos seleccionar el tipo de material que vamos a crear. Vamos a poner, por ejemplo, un metal. Y en función del tipo de material, pues tendremos unos parámetros u otros para modificar. Vamos a darle genérico. Cabe destacar que en la parte de genérico, pues tenemos todos los parámetros disponibles para editar para que creemos nuestro material a nuestro gusto. Si seleccionamos, por ejemplo, plástico, podemos seleccionar también una subclase y vemos cómo va cambiando la apariencia dentro de los plásticos. Bien, pues aquí podríamos seleccionar, por ejemplo, un color, intensidad, podemos ir variando y vemos que la muestra de arriba va cambiando en tiempo real, por lo que será más fácil editarlo según nuestros gustos. Podemos poner un color de realzado y tenemos otras opciones como son resplandor. Vemos aquí cómo cambia. Realzar, reflexión, que refleje más o menos, transparencia del material y demás. Bien, una vez vamos a suponer que lo tenemos definido, pues lo siguiente sería pasarnos a la pestaña textura, en la que podemos añadir una imagen que contenga la textura que queremos darle al material. Por ejemplo, se me ocurre, podríamos ponerle un aspecto como de fibra de carbono. Entonces tendríamos que cargar aquí una imagen con esa textura, que eso lo podemos encontrar fácilmente a través de Google. Podemos textura fibra de carbono y lo podríamos encontrar o lo que sea. Bien, lo desactivamos. Lo siguiente sería la rugosidad, que funciona de igual manera a través de una imagen o, digamos, podemos generar, modificar parámetros, perdón, pues podríamos definirlo. Pero también podríamos hacerlo directamente a través de una imagen que nos permita simular esa rugosidad del material. Y por último, calcomanía, es que podemos poner sobre el material algún tipo de pegatina o algo así, de algún logo o de lo que sea. Bien, esto sería todo para crear el aspecto visual personalizado. Así que vemos que una vez terminamos se pone como predefinido aquí para aplicarlo. Y vamos a aplicar, por ejemplo, un aspecto visual para explicar lo siguiente. Vamos a aplicar este azul aquí y aquí. Y ahora tenemos la posibilidad en esta parte de aquí de editar aspectos visuales aplicados sobre el modelo. Entonces pulsamos y nos aparece un editor de aspectos visuales del modelo en el que podemos editar directamente, de igual manera que en el caso anterior, pero en este caso sobre los aspectos visuales aplicados al modelo, pues podemos editar las propiedades con el mismo funcionamiento que en el caso anterior. Bien, vamos a ver qué nos queda por explicar de aquí. Tenemos también el administrador de aspectos visuales, que si lo abrimos, vemos que nos aparecen las tres secciones principales que teníamos en el desplegable, pero al lado, anidado, tenemos la ventana de editor de aspectos visuales que ya hemos visto. Y podríamos, por ejemplo, seleccionar este aspecto visual y editarlo directamente sobre esta ventana. Poner descripciones, rugosidades, texturas, lo que necesitáramos. Bien, se trata de, como podemos ver, una parte complementaria al desplegable de aquí, pero digamos con la posibilidad de edición de propiedades directamente sobre la muestra, sin necesidad de aplicarlo. Bien, si seguimos tenemos copiar y pegar aspecto visual, que nos permite coger un aspecto visual y pegarlo en otra parte del modelo. Es bastante simple, no tiene mucha complejidad. Así que nada, bueno, esto es más o menos todo lo que tenemos dentro de aspectos visuales.
Se trata de una herramienta muy sencilla y muy útil, sobre todo cuando queremos, como ya hemos dicho, aplicar renderizados que ofrezcan una visualización realista de nuestro modelo. Así que esto ha sido todo con respecto a este comando y vamos a continuar viendo otros comandos relacionados con la visualización. Así que un saludo y como yo digo, continuamos.